Wilfredo Canales. Él es peruano, está residiendo en Estados Unidos. Él es profesor, coordinador también de la maestría en el Ministerio de la Escuela de Teología del Ministerio Cristiano. Es pastor asociado para el Ministerio Hispano también en Estados Unidos y miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Vamos a escuchar su conferencia titulada Trabajo literario de Samuel Escobar. Así que Wilfredo, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me escuchan sin problema? Sí. Ok. Bien, buenas tardes aquí todavía en los Estados Unidos. Probablemente buenas noches allá en el sur. Es un placer participar de este encuentro maratónico en torno a la persona y pensamiento de nuestro querido Samuel Escobar. Eh, gracias a la FTL por la invitación a ser parte de este esfuerzo y como lo han hecho varios, simplemente quería hacer un agregado, no cambiar el título que me dieron, pero sí un subtítulo, más abordar mi presentación desde la perspectiva del quehacer teológico y literatura, ¿verdad? Encarnado en la persona de Samuel Escobar. Y, y antes, obviamente, una palabra especial de gratitud a Samuel Escobar mismo. Tuve el privilegio de encontrarme con los primeros escritos de Samuel en un momento muy especial de mi vida. Era estudiante de economía en esos años en Lima, Perú, y me debatía en una situación de crisis eh, intelectual respecto a mi propia, perdón, mi propia presencia en la universidad como un cristiano evangélico. Eh, y fue a través de la famosa CBU, Comunidad Bíblica Universitaria, que empecé a tener contacto con los escritos primero de Samuel y después conocerlo personalmente y disfrutar de su amistad por muchos años. Creo que para mi generación en Perú fue un privilegio, perdón, haber sido ministrados por personas como Samuel, René, Pedro Arana y otros que trabajaron con la comunidad internacional en esos años. Y personalmente me siento muy privilegiado de haber llegado en esa etapa a ser parte del movimiento estudiantil. Entonces, perdón, em, creo que una de las ventajas de ser los últimos en esta maratónica es que muchos de los eh, aproximaciones que uno puede usar para introducir ya han sido dichos por otros. Simplemente quiero, a grandes rasgos, eh, hacer mención al hecho de que en Samuel tenemos a un autor prolífico, eh, forjado en varios escenarios, eh, a nivel literario, quiero decir, incluyendo la revista Certeza, Pensamiento Cristiano, su ministerio en la comunidad internacional, la FTL, etcétera, que ya se han mencionado a lo largo de este día. Y su producción literaria refleja con nitidez esa triada dialogante muy importante, yo creo, eh, que, perdón, saqué, saqué de circulación el... No, no aparece, no aparece en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, lo podemos ver. Sí. Sí. Ah, ok, perdón. Ok. Entonces, eh, esa triada dialogante que se forma
entre el autor, los interlocutores y su contexto. Y creo que de lo que hemos podido seguir a lo largo de este día, hay que reconocer que su producción literaria, hay que decir que estamos hablando de una producción literaria teológica, responde a la necesidad de articular convicciones y compromisos de fe que den cuenta de un firme testimonio cristiano. En ese relato autobiográfico que varios han hecho referencia en la obra editada por René Padilla, Hacia una teología evangélica latinoamericana, creo que podemos notar a corazón abierto cómo Samuel comparte precisamente esto que estamos diciendo. Y desde ya quiero decir que a veces eh, se comete un error cuando pretendemos evaluarlo a Samuel desde ángulos, desde disciplinas y desde categorías que él realmente no utilizó. Y él eh, definió su propio espacio de reflexión, muy importante como lo vamos a ver, y creo que eso nos permite observar en Samuel Escobar a un auténtico pensador cristiano que fue consistente con los contextos en los cuales le tocó servir. Entonces, muy brevemente voy a referirme a ese itinerario formativo, porque ya lo han mencionado otros compañeros y compañeras, ¿no? Y luego voy a hacer algunos señalamientos sobre la relación entre el quehacer teológico y literatura que nos permita derivar ciertas implicaciones importantes. Eh, en primer lugar, creo que lo que se ha mencionado es el hecho de eh, su trayectoria, su peregrinaje. Y él hace una cita muy importante en ese relato autobiográfico al que hemos mencionado a lo largo de este día. Él dice, el peregrinaje teológico de una persona es en realidad tu autobiografía. Mi forma de pensar la fe en Jesucristo arraiga en el sedimento que viene desde mi niñez más remota, en la ambición y angustia de mi adolescencia, en las batallas de mi juventud, en las empresas de la madurez y tal vez un día en las memorias de la vejez. Creo que con esta cita podemos darnos cuenta de cómo él delimita muy bien el terreno de su peregrinaje teológico, que, como ya se ha mencionado, arranca desde los años formativos de su niñez, tanto en el hogar como en la escuela británica, regentada por maestros británicos a la que hace referencia en Arequipa. Eh, También sus experiencias en la escuela secundaria pública, donde necesita empezar a batallar con el problema de la identidad como evangélico en un contexto marcadamente católico, porque Arequipa es una ciudad conocida como la Roma peruana, ¿verdad? Eh, Luego, en las tensiones de la adolescencia, y él hace referencia incluso a lecturas previas a su ingreso a la universidad y lo que encuentra en la universidad misma. Carlos Martínez había hecho ya referencia a esto y no voy a reiterar. Entonces, aquí tenemos un peregrinaje muy bien documentado por Samuel mismo que nos permite acceder al hecho de que la conformación de lo que Samuel viene a ser después como un pensador cristiano, un pensador en el sentido de entender su fe y cómo vivirla en el contexto vital en el que se encuentra en cada momento, no fue algo al azar, sino fruto de un proceso
que obviamente él, al tener una mirada retrospectiva, nos ayuda a entender al Samuel que todos hemos conocido. Y creo que más que hacer referencia de manera puntual a escritos específicos, quiero más bien tomar de manera global cómo ese quehacer teológico en relación con la literatura tiene ciertas implicaciones, tanto en la vida de Samuel como pueden derivarse en algunas pautas para nuestro propio quehacer. Samuel Escobar, en su propio peregrinaje, fue configurando un quehacer teológico que no se iniciaba en el terreno de la teología disciplinar, sino en el terreno de la teología vital. Las preguntas que se planteaba Samuel no eran preguntas abstractas, no venían del contacto primero con una teología sistemática ya formada y que había que luego traducir y cómo relacionarla con la vida, sino que más bien la trayectoria fue al revés. Las experiencias que él estaba viviendo en cada etapa, la niñez, la adolescencia, la juventud, su ingreso a la universidad, le iban planteando a él cuestionamientos que obviamente en una persona con las características de Samuel, queriendo vivir la integridad de su fe, tenían que impulsarlo en la búsqueda de respuestas que en ese momento, obviamente, no encontraba en el terreno de la teología como disciplina, especialmente en la vertiente de la llamada teología sistemática. Y esto creo que cuando él hace referencia a las novelas que él leía, hace mucho referencia a César Vallejo, hace referencia a autores peruanos que ya han sido mencionados como González Prada, incluso algunos materiales de Aya de la Torre, ¿no? Y posteriormente lecturas como la de Stanley Jones, en El Cristo del Camino Indio y Cristo en la Mesa Redonda, y la historia en escritos de Juan Bareto, encontramos a una persona no solamente ávida de lectura, sino una persona ávida de entender su contexto, entender la realidad desde la cual se le están planteando preguntas que son vitales. Es decir, la vida misma vino a ser un terreno de constante cuestionamiento para sus convicciones de fe. Y creo que en esa perspectiva, eh, el encontrarse con personas como, y escritos como los de Mackay, eh, prendió en él la mecha de una reflexión que no se limitaba a las categorías de la teología sistemática, sino que buscaba la construcción de una teología mucho más pertinente. Y creo que detrás de ese esfuerzo había una persona eh, consecuente, honesta y que quería llevar su compromiso de fe hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Ahora, derivado del anterior, creo que también la experiencia de Samuel en esa relación entre quehacer teológico y literatura nos lleva al hecho de que para Samuel la literatura devino en un legítimo lugar teológico. Es decir, no estaba simplemente acercándose a la literatura como un distractor, sino su acceso a la literatura le permitió a él empezar a entender la complejidad de la realidad humana, los cuestionamientos que venían a partir de esa realidad que a través de la literatura se le está proveyendo. Y creo que desde esa perspectiva eh, podemos ver que hay un paralelo entre él y muchos otros teólogos. Hace poco, con la ocasión de la muerte de Gustavo Gutiérrez, un articulista del Diario de la República de Lima,
haciendo mención que lo conoció muy bien a Gustavo Gutiérrez, hizo referencia a cómo en la vida de Gustavo Gutiérrez, la lectura de la obra de José María Arguedas, Todas las Sangres, se constituyó en testimonio del mismo Gustavo Gutiérrez, en la fuente para su reflexión teológica. Y cómo a partir de la lectura de esa obra de Arguedas, Gustavo Gutiérrez se encontró confrontado con una realidad que lo llevó después a otros aspectos de su reflexión. Entonces, creo que hay un paralelo, y como él, otros también. En el caso de Samuel, en el sentido de que la lectura de estos autores peruanos y otros autores no peruanos, se menciona Unamuno y otros también, eh, recomendados por Mio Macay, le abren un panorama de ver la literatura como un lugar teológico, es decir, un lugar a partir del cual se puede encontrar una serie de vetas que nos llevan a articular nuestra fe de una manera mucho más pertinente. Y para mí eso realmente fue muy enriquecedor cuando conocí tanto los escritos como después personalmente a Samuel. En las conversaciones uno no podía dejar de percibir la cita a obras literarias, pero no simplemente por una cuestión de snobismo, sino porque había extraído de esas lecturas algunas vetas claves para su propia articulación teológica. Además, en su propio peregrinaje de reflexión teológica, Escobar abrió camino para los que empezamos a plantearnos inquietudes teológicas desde terrenos o escenarios no convencionalmente religiosos. Como les contaba hace un momento, mi aproximación a Samuel vino en un momento de crisis intelectual, eh, y de pensamiento, porque crecido en una escuela dominical típica de una iglesia evangélica, llegado a la universidad en la década del 70, estudiar una carrera como economía, donde el 80% del pensum implicaba leer todas las obras de la corriente marxista, me encontraba apabullado sin poder entender cómo mi propia fe se relacionaba con todo ese mundo que estaba conociendo. Y creo que el hecho de que Escobar empezó a escribir y a reflexionar a partir de esa búsqueda vital eh, por medio de la literatura, nos permitió hacer conexión, y a partir de ese momento me convertí en un lector empedernido de Samuel Escobar y de otros de esa generación en en la FTL. Porque no veníamos con categorías teológicas para aplicar, sino con preguntas de la realidad, desafíos al compromiso por la transformación de la sociedad que eran planteados desde otras tiendas ideológicas, y que como cristianos nos encontramos huérfanos de un cierto marco de referencia para poder hacer lo mismo. Y creo que desde esa perspectiva tenemos en Samuel el gran aporte. Cuando después me tocó hacer estudios teológicos, posterior a mis estudios universitarios, y cuando yo le planteaba preguntas a mis profesores de teología, americanos ellos, formados en otro contexto, ellos se quedaban perplejos con mis preguntas y no sabían qué responderme, porque obviamente ellos se manejaban con las categorías de la teología sistemática, y yo les traía preguntas que desarmaban esas estructuras disciplinares. Y creo que eso lo aprendimos de Samuel. Y cuando se hacía referencia hace un momento a cómo había sido esta experiencia de Samuel al seguir u ocupar la cátedra que antes había tenido Orlando Costas, yo creo que además de esa experiencia inicial de obviamente cierto temor, creo que la solución le vino a Samuel, conociéndolo como lo conocí, que él optó por ser Samuel. Al final, ser Samuel, y no querer llenar simplemente un perfil como el que había dejado
Orlando Costas en su docencia en Easter. Y creo que siendo Samuel, siendo él mismo y compartiendo y aportando sus propias reflexiones, sus propias metodologías, su propio peregrinaje, pudo también ministrar sin entrar en competencia con otros compañeros de la FTL. Ahora, esta, este peregrinaje de Samuel creo que nos debe servir un poco para proyectar luz sobre nuestra situación actual, porque nos enfrentamos hoy a múltiples narrativas sobre la realidad que en vez de ofrecer luz sobre la tragedia humana presente, pretenden encubrirla con relatos distorsionados o distorsionadores y de rápida propagación vía las redes sociales. Y creo que eh, tenemos en Samuel un buen ejemplo de que las lecturas de los relatos que ahora se difunden con mucha rapidez por las redes sociales, eh, que no son, como en el caso de Samuel, relatos que ayuden a entender una realidad, sino más bien a encubrirla, a distorsionarla, ¿no? Y a manipularla. Nos enseña, sí, que debemos tener un discernimiento, voy a ir terminando, discernimiento para poder acercarnos a estas narrativas, obviamente, y no caer en sus mantos de encubrimiento de la realidad. En una entrevista concedida hace varios años, se le preguntó a Samuel las razones por las que la reflexión teológica no recibía mucha atención en América Latina. Su respuesta fue, entre las razones que él mencionó, un liderazgo mayoritariamente voluntarista, no reflexivo, congregaciones enfocadas en una perspectiva activista, lo que deviene en la configuración de una atmósfera asignada por la mediocridad. Lo dijo hace más de 20 años. Y la realidad sigue siendo la misma. Por lo tanto, necesitamos que nuestras congregaciones disciernan con profundidad la gravedad de la situación presente y los relatos engañosos que buscan distraer la atención de lo fundamental del rol profético del accionar del pueblo de Dios. Que ese acercamiento que tuvo Samuel en su quehacer teológico hacia la literatura lo tengamos hoy con un sentido crítico y profético a los distintos contextos en los que se construyen narrativas que lejos de aproximarnos a la realidad, nos pretenden confundir con sus mensajes manipuladores y distorsionadores. Gracias.